Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada, aquí en la Fundación More God, la Fundación Más Dios. Antes de comenzar esta clase, quiero recordarles que este es el formato de 25 minutos que estamos compartiendo con ustedes, así como aparece aquí en nuestro sello, para que vayamos acostumbrándonos y vayamos adaptándonos al formato de 25 minutos que tendremos en nuestros edificios de adoración. Así que bienvenidos a la clase. Hoy esta es la lección, Segunda de Reyes 2:7. Hay profeta en Israel. Y es que nosotros podríamos, queridos hermanos y hermanas, testificar que hemos aprendido a ver a Dios en los milagros y también en las pruebas que la vida nos trae. Y bueno, antes de ahondar directamente en la clase, ¿qué les parece si empezamos con la primera oración? Y hoy le hemos solicitado que nos acompañe con la primera oración a nuestra querida hermana Carmencita Paz, de Santiago de Chile, Estacas San Pablo, barrio Dorsal. Gracias, Carmencita, por tu oración. Te escuchamos. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias este día por la oportunidad de haber podido despertar, por la oportunidad de conocerte y de poder levantar nuestras plegarias hacia ti. Te damos las gracias por el hogar, por el techo que tenemos, por los alimentos y también por la posibilidad de poder servir a otros. Te damos las gracias por la posibilidad que tenemos de tener estas clases para poder edificarnos desde temprano en la mañana. Bendice por favor a aquellas personas que no se sientan bien hoy y que necesiten de tu consuelo. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, gracias Carmencita Paz por esa oración tan linda. Y quiero iniciar esta lección, queridos hermanos, como lo ven aquí, con una ilustración de Naamán, la cual se encuentra en nuestro manual de Ven, Sígueme. Cuando dudó y no sabía si entrar a las aguas del Jordán para ser sanadas. Entonces, por eso yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Alguna vez han deseado que Dios les diera respuesta clara para saber qué hacer? Porque miren que aquí lo tenemos justamente, o lo teníamos ahí en la imagen de Naamán, como literalmente a veces no sabemos qué hacer. Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una época de información, pero no necesariamente de revelación personal, de creencia espiritual. Tenemos acceso a miles de voces que nos hablan, que se comunican con nosotros, redes sociales, influencers, expertos en todas las materias y noticias. Pero la pregunta sigue siendo para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿quién habla realmente es Dios? ¿Y quién habla realmente por Dios? Bueno, Israel enfrentó una crisis similar. Y nosotros podemos hallar esta respuesta a esta pregunta cuando buscamos en nuestro corazón, en nuestro testimonio poderoso. Y entonces encontramos que podemos decir y testificar al mundo, hay profeta en Israel. Quiero colocar esta imagen del presidente Dallin H. Oaks para todos ustedes acá, queridos hermanos, porque me conmueve mucho el rostro de nuestro presidente Dallin H. Oaks. Y hoy descubrimos por qué Dios llamó a Eliseo, qué milagros realizó. Vamos a descubrir eso. Y cómo estas historias enseñan que Jesucristo sigue guiando a su pueblo mediante profetas vivientes. Sí, mis queridos hermanos, profetas como el mismo presidente Dallin H. Oaks. Yo quiero, antes de continuar, testificar que el presidente Oaks es un profeta del Señor. Que el presidente Oaks realmente nos ama. Que Él es el siervo del Señor. Y cuando nos unimos como iglesia,
y testificamos de estas cosas, ellas cobran poder en nuestro corazón y nos ayudan a estar más cerca de nuestro Padre Celestial. Quiero compartir con ustedes este pequeño video de los antecedentes de toda esta lección. Elías está a punto de regresar a la presencia de Dios. Antes de partir, entrega su manto a Eliseo. Comienza una nueva etapa para todo Israel. Durante los siguientes capítulos ocurren acontecimientos extraordinarios. El Jordán se divide. La viuda es salvada de la pobreza. Una mujer recibe un hijo milagrosamente. Naamán es sanado de la lepra. Un ejército enemigo rodea la ciudad. El Señor protege milagrosamente a su pueblo. Y podemos ver, queridos hermanos, cómo detrás de cada historia aparece la misma verdad. Dios sigue hablando y actuando mediante su profeta. Bien lo ha dicho él, queridos hermanos, no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y ese es el testimonio que nosotros hablamos, del que nosotros enseñamos, el que nosotros compartimos. Esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. No lo sería si no tuviera un profeta del Señor a la cabeza, en este caso, presidente Dallin H. Oaks. Muy bien, quiero que vayamos entonces y leamos una escritura que se encuentra en Segunda de Reyes 2:9. Esa escritura nos dice: y aconteció que cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Me interesa y reflexiono aquí sobre varias cosas, hermanos. El ayudante en ese momento del profeta Elías era Eliseo. Y Eliseo le da un mandato: pídeme lo que quieras. Es un mandato perentorio, por cierto. Estoy a punto de partir. Pídeme lo que deseas. Y entonces Eliseo, con el corazón de un futuro profeta y de un siervo del Señor, porque no se necesita, de hecho, ser un profeta del Señor para tener un corazón humilde. Entonces, Eliseo no pidió riquezas, no pidió fama, no pidió poder espiritual, pidió una doble porción del Espíritu, queridos hermanos y hermanas. Y entonces aquí hay una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Qué es lo que más buscamos cuando acudimos al Señor? Porque Eliseo nos da un ejemplo maravilloso. Eliseo nos da ese ejemplo. ¿Qué es lo que debemos pedir realmente a Dios? Siempre pedimos, lógicamente, por nuestras necesidades, por nuestros asuntos y situaciones materiales. Y está bien que lo hagamos, y el Señor espera que lo hagamos. Pero, ¿cada cuánto pedimos por nuestra condición espiritual, por más del Espíritu del Señor para guiar nuestra vida? Bueno, vamos a ver algunos de los milagros entonces que empezaron a suceder, queridos hermanos y hermanas. Miren, aquí tenemos un milagro que se encuentra en Segunda de Reyes 4, en el versículo 6. Ya lo habíamos analizado en una clase anterior, en Primera de Reyes, aproximadamente capítulo 17. Y aquí vuelve a repetirse este evento. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Recuerdan? Ya habíamos hablado de este evento. Se manda el profeta del Señor, manda a la viuda que no tiene con qué comer, vaya a su casa y pida vasijas, incluso prestadas de ser necesario. Pídalas. Y cuando todas estén llenas y le digan que no hay más, el aceite cesará de la vasija. Y así sucedió, hermanos. La vasija llena es un simbolismo de lo que Jesucristo hace por cada uno de nosotros. En este caso, la viuda llenó todas las vasijas vacías y el aceite continuaba fluyendo para ella. Entonces, yo pregunto aquí, bueno, ¿qué aprendemos en cuanto a Jesucristo en todas estas cosas, en estas
experiencias. Miren que esta escena que está representada aquí me hace reflexionar mucho. Cristo multiplica aquello que ponemos en sus manos. Sí, hermanos, y aplicándolo a nosotros, tal vez el poco aceite que hay en nuestra vasija, en la vasija de nuestros ingresos temporales, en el aceite o la harina que producimos con nuestros humildes trabajos, tal vez pueda parecer poca, pero el Señor hace que esa vasija continúe fluyendo con bendiciones para nosotros si ponemos esas bendiciones en sus manos. ¿Y qué es poner esas bendiciones en sus manos? Bueno, alguien se preguntaría, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Poner esas bendiciones en sus manos, queridos hermanos, es cumplir los mandamientos, es obedecerle. Cuando sentimos que no tenemos suficiente, entonces el Señor nos provee fe de lo alto, fe en Él, fortalece nuestra fe. Cuando sentimos que ya no podemos más físicamente, que estamos agotados y que no tenemos cómo seguir, el Señor aumenta nuestra fuerza. E incluso, como en esta historia, cuando sentimos que no tenemos qué comer, el Señor provee y continúa fluyendo los recursos. Creo que cada uno de nosotros puede testificar, queridos hermanos, y quiero invitarles en esta lección, ya que ustedes no pueden levantar la mano, pero sí pueden comentar, como ha aparecido aquí todo el tiempo mientras que estamos, suscríbanse, dejen su comentario. Si algo está tocando su corazón, por favor dejen su comentario y cuéntenos a todos, porque es un testimonio para todos, cómo el Señor está haciendo que fluya aceite en su vasija, cómo el Señor no los ha desamparado nunca, al igual que en el caso de esta viuda. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, leamos otra escritura que nos ayuda en este bloque de nuestra clase del día de hoy. Segunda de Reyes 6:16. Y él le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquí podemos hacer un pequeño contexto de esta historia. Eliseo y su siervo están delante de un ejército inmenso. Y el criado de Eliseo, el siervo de Eliseo, digámoslo así más bien, se asusta. Pero Eliseo le contesta de esta manera. Y es una manera que puede llegar directamente a nuestro corazón. No tengamos miedo, no hay necesidad, hermanos y hermanas, de tener miedo. Muchos están con nosotros, más que los que están con el mundo. Ángeles, legiones angélicas, bendicen nuestra vida, nos protegen, nos cuidan. A eso es lo que se le conoce como el ministerio de ángeles. Bueno, aparte de eso, es lo que se le conoce como el ministerio de ángeles. El Señor nos provee, el Señor nos cuida. Miren cómo hemos ido comprendiendo las cosas en esta lección, que parece demasiado histórica y a veces incluso por la terminología del Antiguo Testamento, algo complicada. Pero el Señor protege y no permite que el aceite deje de fluir en nuestras vasijas. El Señor bendice nuestra visión para que veamos lo poderoso que Él es y cómo nos protege. En este caso, el siervo de Eliseo no veía un ejército, pero Eliseo veía los ejércitos del cielo. Uno tenía una manera de ver, el otro no veía nada. Y eso lo podemos ilustrar aquí en esta imagen. A veces, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros no vemos lo que el Señor nos quiere mostrar, simplemente porque nuestra capacidad finalmente no está adaptada a lo espiritual, sino a lo temporal. Muchas veces nos podemos sentir solos y abatidos y alejados del Señor, pero el Señor fiel es y no nos deja solos, de tal manera maravillosa y divina, que el Señor hace que sus ejércitos, sus legiones, cubran a sus santos, los ministren, los cuiden y los protejan. ¿Recuerdan? De esto tenemos un caso muy similar en Tercer Nefi, cuando los ángeles rodean a los niños y todo el mundo se maravilla de lo que está pasando. Nefi nos ilustra ahí en el escrito cómo
ellos fueron literalmente visitados por legiones angélicas y cómo la paz y la tranquilidad llenó sus corazones. De la misma manera sucedía con Eliseo, al saber que el Señor estaba con él, que el Señor lo estaba protegiendo, cosa que no parecía que entendía su siervo, su ayudante, pero que en algún momento pudo comprender, cuando vio más, como repetimos aquí, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, queridos hermanos y hermanas. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí nosotros acerca de nuestro Salvador Jesucristo? Nuestro Salvador ve una realidad más grande que nuestras circunstancias actuales. Nosotros vemos apenas lo que tenemos enfrente, pero el Salvador ve lo que cada uno de nosotros necesita. Y voy a volver un momento aquí a esta imagen de los carros de fuego, queridos hermanos, y la voy a poner en pantalla también aquí para ustedes, porque es necesario que reflexionemos en esto. Cuando el siervo contempla la montaña llena de carros y caballos de fuego, está viendo algo extraordinario. Muchas veces nosotros pensamos que el milagro fue la aparición de los ejércitos celestiales. Y de hecho, es una gran visión y si la viéramos nos maravillaríamos. Pero en realidad ellos ya estaban allí. Lo único que cambió fue la capacidad del siervo para verlos, queridos hermanos. A veces lo único que nosotros necesitamos es que el Señor nos abra la visión y nosotros podamos comprender realmente lo que Él quiere que nosotros veamos. Por eso, aquí, cuando vemos cómo el Salvador ayuda al que lo necesita, cómo sus profetas pueden socorrer a los necesitados, cómo cuando obedecemos podemos ser sanos de nuestras enfermedades físicas y también de nuestras enfermedades espirituales. Entonces podríamos preguntarnos algo bien importante que quiero preguntarles en este momento, hermanos. ¿Hay alguna impresión espiritual que necesite y que hayamos estado posponiendo? ¿Algo que no queramos ver? Y otra pregunta que me gustaría hacerles, hermanos y hermanas, es esta. ¿Qué situación actual de tu vida necesita ser vista con ojos de fe? Dejar de ver como siempre vemos. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes ahora una imagen aquí bien interesante sobre la oración. Pero también quiero que ustedes vean y sientan aquí en la pantalla con esta imagen cómo el Señor puede socorrernos. A lo largo de estos capítulos, Eliseo funciona como un símbolo de nuestro Salvador Jesucristo. Miren estas cosas tan interesantes. Eliseo alimenta a los necesitados. Es lo que hace nuestro Salvador, ¿cierto? Él sana a los enfermos, levanta a los muertos y da esperanza a los desesperados. Todas estas acciones, queridos hermanos y hermanas, anticipan el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Y de hecho, vemos en cada una de ellas el símbolo, la enseñanza, una sombra de lo que vendría. Eliseo literalmente, como todos los profetas del Señor, apuntan a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero profeta, sanador y redentor de toda la humanidad. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, quiero cerrar esta lección compartiendo con ustedes cómo podemos obtener más esperanza, como lo decimos aquí en Morgat, más esperanza, más paz y más Dios. ¿Cómo podemos obtener más esperanza? Miren, cuando Naamán llega, y ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, llega buscando una cura espectacular, Dios le pide algo sencillo: lavarse 7 veces en el Jordán. Muchas bendiciones llegan mediante actos simples de obediencia. Entonces, obedezcamos y el Señor nos bendecirá.
De esa manera obtendremos más paz, como le pasó al siervo. El siervo vio enemigos, pero Eliseo podía ver la protección celestial. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. ¿Y cómo podemos ver más a Dios en toda esta lección hermosa de Ven, sígueme del día de hoy? Bueno, los milagros de Eliseo nos enseñan una verdad. Así como Dios actúa en la antigüedad, así actúa hoy día con nosotros. No siempre de forma espectacular, pero sí siempre de forma real, queridos hermanos. Por eso quiero preguntarles aquí, ¿dónde han visto recientemente la mano del Señor? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, como si estuvieran levantando la mano para compartir con sus hermanos. Quiero dejarles algunos desafíos y algunas tareas para este día, para esta semana, queridos hermanos. Pueden compartirlas en la noche de hogar, pueden trabajarlas ahí. Cada noche escriban, hoy vi la mano de Dios, ¿cuándo? Háganlo durante los 7 días de esta semana que viene. Tomen ese ejercicio, hagan ese ejercicio. Cada vez, cada noche, escriban dónde vieron la mano de Dios. Ahora, busquen evidencia en su propia vida y en la vida de otros de protección, de inspiración, de consuelo, de milagros pequeños o milagros grandes. Y por favor, al final de esta semana, busquen descubrir algo. Dios ha estado mucho más presente de lo que ustedes se imaginaron, queridos hermanos y hermanas. Bueno, con esta imagen del Salvador, hermanos, antes de pasar a la oración, quiero compartirles a ustedes mi testimonio. Tal vez hoy enfrenten problemas que parecen más grandes que sus capacidades. Quizás como el siervo de Eliseo, solo podamos ver los ejércitos que nos rodean. Pero el mensaje de esta lección creo que ha sido claro, mis amados hermanos y hermanas. Dios no ha abandonado a ninguno de sus hijos, ni a su pueblo. Tenemos profeta en Israel. Hay revelación en nuestros días. De eso testifico. Hay ayuda celestial disponible. Y sobre todo, hay un Salvador vivo. Testifico que Jesucristo dirige su iglesia, que conoce sus luchas, nuestras luchas, que multiplica nuestras fuerzas. Él abre nuestros ojos espirituales y envía ayuda cuando estamos solos. Y cuando aprendemos a verlo actuar en nuestra vida, encontramos justamente lo que necesitamos. Testifico de esto, que Dios da más paz, más esperanza, que Él está presente en nuestras vidas. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar esta clase con la última oración. Y le he pedido esa última oración a nuestro querido hermano Fernando Gómez de Vineyard, Utah, de la estaca Oren Utah Mountain View, barrio Vineyard 7. Son una estaca y un barrio en español. Escuchemos a Fernando y ya vengo para despedirme. Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por darnos la oportunidad de participar de estas lecciones que semana tras semana tú has preparado para nosotros y que tenemos maestros que diligentemente se preocupan por darnos esta enseñanza. Rogamos para que tu Espíritu pueda continuar con nosotros y continúe con ellos para que continúen también enseñando a los que necesitan de ti. Agradecemos a todos los que han participado. Lo hacemos y lo decimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, mi amado Fernandito, por tu oración tan hermosa. Gracias a todos ustedes por acompañarme. Espero que esta lección de Ven, sígueme nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Recuerden, al volver de sus capillas, tendremos aquí la lección de Ven, sígueme con Liz Posada. Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Chao, chao.